En esta sección de funciones especiales, sus propiedades y sus derivadas, vamos a hablar ahora del número pi y vamos a hablar también de las funciones trigonométricas básicas. Entonces tenemos que la definición de pi es un número irracional definido por la división o la proporción de la circunferencia de un círculo dividido entre su diámetro. Entonces nosotros si tomamos un círculo sin importar el tamaño, por ejemplo de esta forma, y si después nosotros calculamos o medimos el diámetro, aquí recuerden que el diámetro es esta distancia que pasa exactamente por el centro. Si nosotros hacemos la división del perímetro dividido entre su diámetro o 2 veces el radio, esto va a ser igual al símbolo que nosotros conocemos como pi. Entonces esa es una de las definiciones. Vamos a ver ahora una interpretación un poco más intuitiva. Entonces si tomamos un círculo sin importar su tamaño, como les había mencionado, y nosotros lo hacemos girar una sola vez, es decir, si nosotros vemos qué distancia se extiende desde este punto hasta este otro punto dando una vuelta sin deslizarse, es decir, para poder comprobar que estamos hablando efectivamente de su perímetro, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros medimos esta distancia y lo partimos en función al diámetro que nosotros vamos a tener de este círculo, vamos a poder poner el diámetro de esta forma. Aquí va a caber una vez el diámetro, 2 veces el diámetro y casi 3 veces el diámetro. Si se fijan, aquí va a faltar una pequeña proporción. Entonces esa pequeña proporción va a ser esta cantidad, 0.14, 15, etcétera, que esos ya son los valores que nosotros conocemos para pi. Entonces sin importar el tamaño del círculo siempre se va a cumplir esta relación. Entonces pi, como les había comentado en la definición, es la división o la proporción del perímetro de un círculo dividido entre su diámetro. Si despejamos, por ejemplo, aquí el perímetro va a ser igual al diámetro multiplicado por pi, y de aquí sale la fórmula que nosotros conocemos. El diámetro, si nosotros recordamos, es 2 veces el radio. Entonces 2 veces el radio multiplicado por pi, o como en algunos libros aparece, 2pi por el radio. Entonces solamente hace falta de multiplicar el radio que tiene cualquier círculo por 2 y por la constante que va a ser pi, y ya nos va a dar el perímetro de cualquier círculo que nosotros tengamos en consideración. Entonces recuerden, el perímetro es la longitud de todo nuestro círculo de esta forma. Entonces esa es, digamos, la definición de pi en función a una experiencia que podemos medir. Cualquier círculo que nosotros encontremos va a cumplir con esta propiedad. En Babilonia, por ejemplo, una tableta de arcilla que data de hace aproximadamente 2000 años, entre el año 1900 y 1600 a.C., tenía una oración geométrica que implicaba que trataba el número pi como esta relación, esta fracción de un número racional, y lo teníamos como esta aproximación de 3.125. Esto es un número racional. Esta fracción que tenemos aquí, 25 octavos, es una aproximación, pero esto es un número racional. Recuerden que por definición pi es un número irracional. Esto quiere decir que la parte decimal no termina. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en una calculadora el número pi, podemos verlo de esta forma. Aquí si nosotros vemos el valor, aquí por ejemplo la calculadora me va a dar ciertos decimales. Entonces aquí el valor vemos que termina hasta cierto punto, pero si nosotros lo queremos calcular en una computadora, por ejemplo, que nos despliegue 1000 números decimales, entonces vamos a obtener una cantidad que no termina y que no se repite. Una de las propiedades de un número irracional es que su parte decimal nunca se repite. Por ejemplo, un tercio siempre se va a repetir, va a ser 0.333, etc. Esto es un número racional, quiere decir que viene de una fracción de números, de la razón de dos números. Entonces aquí esta es una aproximación de un número racional, pero finalmente pi, como les había comentado en la definición, pues es un número irracional. Otras aproximaciones a pi se han encontrado en China y en Egipto, y después, antes de esto también, incluso hasta los babilonios tenían ya algunas interpretaciones de esta constante que ahora conocemos para los círculos. Bueno, ahora vamos a ver lo que se conoce como la interpretación de medidas angulares. Nosotros estamos acostumbrados a definir, por ejemplo, la cantidad en la que se va a partir, por ejemplo, un círculo en 360 grados. Si nosotros lo ponemos de esta forma y damos toda una vuelta a nuestro círculo de esta manera,
nosotros decimos que damos 360 grados. Entonces esto es una forma de partir el círculo. Vemos por ejemplo que entonces la mitad del círculo, así este hemisferio, van a ser 180 grados. Si nosotros solamente vamos de aquí para acá, vamos a tener 180 grados. Si nosotros le damos un cuarto de vuelta, si ahora vamos de aquí para acá, son 90 grados. Bueno, esto es una interpretación en la cual el círculo se parte en 360 segmentos. Esto tiene que ver también con la forma en la que nosotros medimos el tiempo. Es un múltiplo de 12, entonces esto lo podemos ver de esta manera. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se interpreta en forma de múltiplos de pi. Entonces la definición es la siguiente. Tenemos que la medida de un ángulo en radianes es numéricamente igual a la longitud del correspondiente longitud de arco del círculo de radio r, como se muestra aquí. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos un círculo de radio r, sin importar el radio que nosotros tengamos aquí, podemos tomar esa longitud y la podemos pasar a nuestro círculo. Es decir, imagínense que tienen una cuerda y la van a pegar de aquí para acá. Entonces, sin importar cuánto mide el radio, aquí vamos a tener que esto abarca una vez esta cantidad que fue el radio de aquí para acá. Después, si volvemos a pegarlo de esta forma, aquí como lo muestra esta gráfica, tenemos entonces que si lo volvemos a pegar aquí va a ser 2 veces esta cantidad radial. Y después, por último, si lo volvemos a pegar, vamos a tener que hasta este punto va a llegar 3 veces esta cantidad. Va a faltar una pequeña porción. Esta pequeña porción, al momento de dar toda la vuelta, nuevamente es este valor. Si se fijan, es una forma muy parecida a lo que vimos en la parte anterior, en donde se giraba un círculo y teníamos ya el perímetro completo. Aquí nada más es la mitad de esta distancia. Entonces, aquí si nosotros hacemos la conversión de un radián, así se llama, vamos a tener su conversión en grados, que tiene este valor de 57.295 grados. Entonces son dos formas de medir un círculo. Una forma es partir el círculo en 360 elementos o grados, como se conoce, o en radianes. Entonces aquí, como podemos ver, el factor de conversión, un radián es igual a 57.295 grados. Si ya damos, por ejemplo, media vuelta, o sea, si lo hacemos un pi radián, es decir, esta distancia que vemos aquí en esta figura, aquí vamos a tener que son 180 grados. Finalmente, si hacemos 2 veces pi radianes, aquí ahora vamos a darle toda la vuelta a nuestro círculo y va a ser 360 grados. Esas, digamos, son las relaciones que existen de cambios entre nuestras unidades angulares medidas en grados y medidas en radianes. Entonces, para efectos del curso, todas las unidades angulares que vamos a trabajar van a estar en radianes. Entonces, para que tengan cuidado cuando ustedes vayan a hacer los cálculos de funciones trigonométricas, siempre hay que fijarse que la calculadora esté en radianes. Lo vamos a hacer así porque, digamos, es una convención que se utiliza mucho en matemáticas. Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que se define como funciones trigonométricas básicas. Vamos a ver seno y coseno. Entonces aquí, como podemos ver, la figura 7.3 muestra un triángulo rectángulo con un ángulo agudo de esta forma, un ángulo teta. Entonces tenemos este triángulo de esta manera y la hipotenusa la vamos a llamar R en este caso, o hay veces que solamente se le pone H o hipotenusa de forma completa. Y vamos a tener un cateto adyacente y un cateto opuesto, unos lados adyacentes y un lado opuesto. Entonces aquí tenemos esto, lo que se conoce en español se le pone como cateto adyacente y este se le pone cateto opuesto. Entonces las relaciones básicas o las proporciones básicas entre sus lados están definidas por lo siguiente. El seno del ángulo teta es la división que tenemos del cateto opuesto dividido entre el radio, y por otro lado el coseno del ángulo teta es el ángulo adyacente dividido entre el radio. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que esta flecha, esta línea que tenemos en esta parte de aquí, está totalmente acostada en el eje X, por ejemplo, si lo tenemos de esta forma, el ángulo es 0. Entonces aquí tenemos que teta es igual a 0. Teta es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el cateto adyacente y la hipotenusa son iguales. Es decir, que R y el cateto adyacente, lo vamos a poner de esta forma, son iguales. Como son iguales, entonces esta proporción es igual a 1. Entonces, como son iguales, esto nos da un 1.
el cateto adyacente entonces es igual a el radio. Lo podemos interpretar entonces como que el coseno es la distancia que le corresponde al eje X. Por otro lado, si nosotros hacemos que nuestro vector o nuestra flecha vaya de esta forma, vaya de esta manera, tengamos un cuarto de vuelta o pi medios, aquí el ángulo que estamos extendiendo es ahora de pi medios, de aquí hasta acá, o en la unidad tradicional angular de grados sería 90 grados. Si nosotros lo hacemos de esta forma, ahora nos podemos dar cuenta que el cateto opuesto, ahora esta parte de aquí, va a ser igual a el radio. Entonces, como son iguales, el cateto opuesto es igual a el radio, entonces esta división que tenemos aquí se hace 1. Entonces aquí nosotros vemos que la parte que corresponde a mi cateto opuesto va a ser el equivalente al seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo nos va a hablar de lo que corresponde al eje Y. Entonces eso también es algo que se utiliza mucho para poder definir las coordenadas entre estos sistemas. Vamos a seguir entonces manipulando este tipo de coordenadas para poder entender a qué se le asigna el seno y a qué se le asigna el coseno. Tenemos ahora entonces que vamos a colocar una flecha desde el punto O del origen y lo vamos a terminar hasta la coordenada A. La coordenada A está en el punto 1 en X, 0 en Y, como podemos ver aquí en este punto rojo. Entonces tenemos que tiene una unidad de longitud y comienza en su punto inicial en el origen, como les había comentado, de nuestro sistema de coordenadas, y tiene su punto final en el punto A, como lo vimos aquí en el diagrama, 1,0 del eje X, como se muestra aquí en la figura 7,4. Para cualquier número teta que nosotros vamos a rotar esta flecha que nosotros vamos a verlo, vamos a asignarle una cierta cantidad de rotación. En este caso, si se fijan, excede de aquí hasta acá. Tenemos que es pi medios en esta forma, excede un poco esta cantidad o excede los 90 grados, por ejemplo fueran 100 grados en la escala de grados. Entonces está rotado del punto A alrededor del punto del origen un cierto ángulo teta. Entonces vamos a tener con la nueva ubicación OB aquí arriba, de esta forma, la posición final de nuestra flecha después de esta rotación. Entonces ahora, como lo vimos en el caso anterior, tenemos lo siguiente. La coordenada X del punto B está definida por el coseno del ángulo teta y se denota como coseno, como lo vimos en la sección anterior. Y por otro lado, la coordenada Y de nuestro punto B, de esta parte de aquí, está definida por el seno del ángulo teta, definido como seno de este ángulo. Entonces la coordenada del punto B va a ser el coseno de lo que hayamos avanzado en esta rotación, y el ángulo Y va a ser el seno de esta misma rotación. Esto siempre y cuando nosotros tengamos una coordenada de una unidad de longitud, de esta flecha, este vector de una unidad. Si nosotros lo hacemos con una flecha de cualquier otra longitud, de cualquier otro radio, entonces nada más se multiplica por este radio y después por el coseno o el seno de esta forma. Es un despeje que se hace. Entonces digamos que esas son las propiedades básicas de las funciones trigonométricas senos y cosenos. Pudiéramos ver más adelante algunas otras propiedades, pero por ahora vamos a ver lo que son derivadas de funciones trigonométricas básicas, senos y cosenos. Entonces pasamos a lo que es la medida angular. Ahora estamos haciendo el cambio de un ángulo. Ahora el ángulo vamos a llamarle X, pero es exactamente lo mismo. Si nosotros quisiéramos seguir utilizando esta convención de seguirle llamando al ángulo teta, se pudiera hacer. Tendríamos entonces la función que depende de teta, sería igual a seno de teta, de esta forma. Entonces también se pudieran hacer las derivadas. La derivada de la función con respecto, ahora en lugar de X sería con respecto a teta. Pero bueno, estamos trabajando en convención a esta unidad de la X, de esta variable. Entonces aquí, como podemos ver en esta gráfica, el seno de X es esta línea azul. Si nosotros hacemos seno de 0 nos va a dar este 0. Por otro lado, su derivada es igual al coseno de X. Esto también se puede demostrar con el concepto de límite, con su definición. Entonces de ahí pudiéramos hacerlo en la expansión en series y se llega de forma matemática a que la derivada de seno es coseno. Entonces así se pudiera demostrar, pero bueno, vamos a dejar pendiente esa demostración. Por ahora lo vamos a ver nada más de forma gráfica. Si recuerdan, el concepto de la derivada es la inclinación de una función que tiene en cierto punto. Entonces, por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta
que la gráfica azul tiene una pendiente hacia arriba, y en este caso en particular tenemos que va ascendiendo con una tasa de 45 grados. Entonces aquí lo mismo que avanzamos en una cantidad, lo mismo que avanzamos en X va a ser lo mismo que avanzamos en Y. Entonces la pendiente es igual a 1. Un paso en X es un paso en Y hacia arriba. Entonces es lo que tenemos en esta proporción. Eso es lo que dice esta inclinación de esta forma. Entonces por eso la inclinación en este caso es de 1. La línea roja representa su derivada, o sea la inclinación que tiene la función en cada punto. Entonces aquí vamos con una inclinación positiva. Después, si se fijan, aquí la función seno de X va a disminuir su inclinación hasta que llega un punto donde la inclinación se hace 0. Si se fijan ahora, la línea roja va disminuyendo su valor, quiere decir que la inclinación cada vez va a ser menor. Quiere decir, por otro lado, que la pendiente en este caso es 0. Aquí en este punto no tenemos ninguna inclinación, está plano, es como si fuera el punto máximo de una montaña. Eso lo vamos a ver también más adelante a detalle. Entonces, como podemos darnos cuenta en su correspondencia de la inclinación, o sea de la derivada, esta línea roja, la inclinación en este punto se hace 0. Después, si nosotros pasamos ahora de este valor, de esta gráfica, si nosotros pasamos hacia este otro lado, ahora la inclinación es negativa. Si se fijan, ahora toma valores negativos la correspondencia de nuestra función coseno. Si nosotros nos vamos de esta forma, ahora llegamos hasta este punto. Este punto, si se fijan, es el punto opuesto del punto donde comenzamos. Ahora en lugar de ir para arriba, va para abajo. Y también va con una tasa negativa. Ahora, yo avanzo una unidad en X y disminuyo la misma unidad en Y. Ahora vamos en este sentido y ahora desde luego la pendiente es igual a -1. Si se fijan, es este punto que corresponde a esta gráfica. Aquí es la pendiente igual a -1. Entonces eso es lo que quiere decir la línea roja. Recuerden, la línea roja es su derivada. Después de que pasamos ese punto, seguimos con una tasa descendente nuevamente hasta que llega un punto donde tenemos un punto mínimo. Aquí nuevamente la inclinación es igual a 0, que lo podemos ver en esta línea roja, que recuerda, la línea roja nos va diciendo el valor de la línea azul, el valor de la inclinación de la línea azul, o sea su derivada. Entonces podemos seguir así de esta forma. Esta es una función periódica y se ve mucho cuando tenemos un sistema que oscila en vibraciones, por ejemplo en ondas mecánicas. Por ejemplo, en economía podríamos tener el caso de un valor fluctuante, sería el caso de ventas a lo largo del año, que tuviéramos, por ejemplo, ropa abrigadora, por ejemplo, tenemos una venta muy alta en invierno y después tenemos que bajan las ventas en el transcurso del año. Después vuelve a subir nuevamente en invierno. Esto es cíclico y podemos presentar este tipo de comportamientos. O ventas que se tienen a lo largo de la semana. Por ejemplo, hay cosas que se venden de una forma más grande en el fin de semana que en el resto de la semana. Incluso podemos tener hasta pérdidas. Ya sería esta forma. Entonces, esta es la función seno de X. La derivada del seno de X es coseno de X. Entonces, esto es lo que vamos a ver por esta parte. Ahora vamos a ver la derivada de coseno. Ahora el coseno de X es exactamente lo mismo. Ahora está en azul esta parte de mi función y comenzamos de esta forma. El coseno, entonces, cuando lo evaluamos en 0, su pendiente o la inclinación aquí es igual a 0. La línea roja, recuerden que es la derivada. Entonces aquí comenzamos en 0. Noten ahora que la derivada del coseno es negativa, es menos seno. Esa es, digamos, la diferencia y es lo más importante que tenemos que recordar de las funciones trigonométricas básicas, de sus derivadas. La derivada de seno es coseno positivo y la derivada de coseno es menos seno. Eso es algo muy importante. Gráficamente lo podemos ver de esta forma. Entonces aquí comenzamos con la inclinación de mi función, que es igual a 0. Llegamos a este punto que es pi medios, eso es, digamos, recuerden, la escala del eje X está en radianes, aquí este es pi medios, pi dividido entre 2, llegamos hasta este punto y el coseno tenemos que la inclinación va a ser igual a -1, entonces quiere decir aquí que lo que avanzamos en X es lo que vamos a descender, lo mismo que vamos a descender en Y, por eso tenemos que aquí la inclinación vale -1. Si nosotros seguimos avanzando de esta forma, ahora nuevamente llegamos a una región donde la inclinación es igual a 0. Esto lo vemos en el valor correspondiente de la gráfica de la derivada negativa del seno, que está aquí representado en rojo. Entonces nuevamente seguimos ascendiendo y llegamos a esta región
donde la inclinación es hacia arriba, es de 1. Nuevamente, lo que avanzamos en X es lo mismo que avanzamos en Y. Eso es lo que tenemos como proporción en esta parte de esta línea en azul. Aquí, como podemos verlo, entonces la inclinación es igual a 1. Entonces aquí m es igual a 1 y lo podemos ver aquí, es este valor que tenemos en esta línea roja. Nada más ya para concluir, recuerden que tenemos que evaluar estas funciones cuando nos pida evaluar el valor de seno o coseno en radianes. Si nosotros evaluamos, por ejemplo, el coseno de cualquier número, voy a poner aquí, por ejemplo, pi cuartos, tiene que estar este valor en radianes. Entonces, por ejemplo, si vemos aquí en la calculadora, aquí sí lo vemos en las funciones, aquí noten que la calculadora, aquí tenemos un switch que nos hace cambiar nuestra medida angular. Originalmente está en grados, pero por ejemplo si yo lo pongo coseno de pi cuartos, aquí por ejemplo lo está tomando pi dividido entre 4, esto lo está tomando en grados. Yo tengo que cambiar esto a radianes y el resultado correcto es 0.707. Este es el resultado correcto de coseno de pi cuartos. Tenemos que procurar que nuestra calculadora esté en radianes. Por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí en esta gráfica, aquí podemos darnos cuenta que pi dividido entre 2, ahora por ejemplo, si lo hacemos de esta forma, va a ser esta expresión que tenemos acá. Pi dividido entre 2 es 0, entonces como podemos darnos cuenta, eso es lo que vemos en esta parte de aquí. Pi es este número que tenemos acá y corresponde a menos 1. Si se fijan, es este valor que vemos aquí en la gráfica. Eso es lo que me dice la calculadora. Si yo lo tuviera en grados, entonces ahí ya tendría una medida angular diferente. Esto no está bien. Entonces tenemos que procurar que nuestra medida angular esté en radianes. Entonces eso es lo que podemos ver de esta forma. Por otro lado, si nosotros queremos evaluar el seno, es lo mismo, nada más hay que procurar que nuestra calculadora esté en radianes. Eso es la forma en la que vamos a trabajar el resto de las funciones trigonométricas. Entonces con esto terminamos este repaso donde nosotros vemos las definiciones básicas de las funciones trigonométricas y también vimos las propiedades básicas de dónde viene el número irracional pi, que es en donde vamos a estar trabajando nuestras medidas de nuestros ángulos. Con esto terminamos entonces la clase de hoy.